le bendecimos su nombre, agradecemos la oportunidad que nos concede de ser expuestos, Señor, a su palabra, de que haya una preparación para que su palabra sea expuesta y conocida. Y para ello suplicamos, Señor, de su Espíritu, para que éste nos ilumine, nos alumbre nuestro entendimiento y nos indique, Señor, las cosas que tenemos que cambiar de idea, que cambiar de pensamiento, Señor, para alinearlo al pensamiento de su Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy es encarnación, nacimiento y la vida después del Señor Jesucristo, de su nacimiento hasta su muerte. Pero todo esto en su encarnación. Tenemos que verlo esto en su encarnación. ¿Desde cuándo el Señor se encarnó? ¿Desde que nació? ¿Desde cuándo el Señor se encarnó? ¿Qué es encarnación? ¿En qué se encarnó? Y es por eso, hermanos, que hoy vamos a iniciar este tema de la encarnación, nacimiento y la vida de Jesucristo encarnado desde -1. O sea, desde -1, 0, y luego vamos a empezar a considerar este tema. ¿Por qué -1? Porque debemos considerar en qué se encarnó el Señor. ¿Qué significa encarnación? ¿No se haya encarnado en algo que no debió haberse encarnado? ¿En qué se encarnó? ¿En qué debió haber encarnado? Entonces, vamos a empezar, hermanos, desde ahí. ¿En qué se encarnó? ¿Qué es encarnación? Encarnación, hermanos, es tomar la forma humana. Tomar la forma humana. Pero antes de eso, hermanos, vamos a ver en qué se encarnó. ¿En qué se encarnó? Dice la Escritura que Él no escatimó como cosa que aferrarse, el encarnarse, el venir a este mundo a tomar una forma de un siervo, de un humano. Entonces, ¿en qué se encarnó? En un humano. Entonces se encarnó. No en otro ser, no en otro ente, no en otra existencia. No, Él se encarnó en un humano, en un ser humano. Y eso debemos de considerar primero, hermanos. Vamos a primer lugar, hermanos, a tener unas consideraciones preliminares para la encarnación del Señor Jesucristo. En primer lugar, ¿en qué se encarnó? El hecho más misterioso y más familiar de la conciencia y de la experiencia es la unión del alma y del cuerpo en la constitución de nuestra naturaleza humana. Es algo tan natural, hermanos, es algo tan misterioso como un alma se une a un cuerpo y estas dos sustancias son la naturaleza humana. Dos sustancias diferentes, unidas y hacen un humano. Es el primer lugar que tenemos que considerar. Según la fe, hermanos, de la humanidad y la fe de la Iglesia, el hombre está constituido por dos sustancias distintas, el cuerpo y el alma. El hombre está constituido por dos sustancias distintas, el cuerpo y el alma. ¿Qué es sustancia? ¿A qué se refiere con sustancia? Sustancia significa aquello que existe, un ente, un ser. Eso es una sustancia. ¿Ya? De hecho, como veíamos hace mucho en un tema que veíamos de la persona de Dios, veíamos la palabra hipóstasis. No sé si la recuerdan, ahorita la voy a volver a mencionar. ¿Qué es una hipóstasis? ¿Recuerdan? Es como nosotros venimos a existir a este mundo. Es una hipóstasis. Son palabras griegas que significa bajo, histasis, hipo, bajo, histasis, que es materia. Entonces, o sustancia, o existencia. Entonces, hipóstasis viene siendo una existencia. Y de ahí concluíamos que cada uno de nosotros somos una hipóstasis, como ser, como persona que existimos.
somos una hipóstasis, un ser que existimos en este mundo bajo esta sustancia. Porque en su momento, hermanos, vamos a ver la encarnación del Señor Jesucristo como la unión hipostática. Pero no lo vamos a poder comprender si no entendemos que nosotros somos una hipóstasis, somos una sustancia, somos un ente, somos un ser que viene de la existencia en lo que somos, una persona. Entonces, somos una hipóstasis. Tú eres una hipóstasis, el hermano que está encima de ti es una hipóstasis. Somos seres, son términos griegos, son términos que definen a un ser, a una persona. Bien, esta sustancia, hermanos, es la entidad que tiene propiedades, atributos, cualidades inherentes, de la cual estas propiedades son manifestaciones de esa existencia, de esa hipóstasis o de esa sustancia. La sustancia que designamos como alma es inmaterial. Es inmaterial. El alma es inmaterial, es una sustancia, pero es inmaterial. Esto es, no tiene ninguna de las propiedades de la materia. El alma no tiene ninguna de las propiedades de la materia. El espiritual, esto es, tiene todas las propiedades de un espíritu. Es un ser consciente de sí mismo, inteligente y voluntario. En cambio, la sustancia que llamamos cuerpo es material. Esto quiere decir que tiene todas las propiedades de la materia y ninguna de las propiedades de la mente o del espíritu. Lo que es material tiene propiedades de materia. Lo que es material tiene propiedades de la materia. Lo que es espiritual tiene propiedades del espíritu. Son propiedades distintas. El asunto es, hermano, con esto, es que nosotros empecemos a ubicar la constitución del hombre, cuerpo y alma. Que el cuerpo tiene unas propiedades, que el alma tiene otras propiedades. ¿Me explico? Tú no piensas con el cuerpo, tú piensas con la mente y tiene que ver con lo espiritual. O ya va a salir alguno ahí que dice, no, es que el cerebro es material, pero ahí viene el asunto de cómo estas dos sustancias unidas trabajan juntas, pero cada una con sus propiedades claras, definidas, sin mezclarse, sin componerse. El segundo hecho, hermanos, tiene que ver con la naturaleza de la unión entre el alma y el cuerpo. Primero vimos que son dos sustancias, alma y cuerpo, que tenemos que comprender para la constitución del hombre. Y luego vamos a considerar el hecho que tiene que ver con la naturaleza de esta unión. Aunque son distintas, la materia no es espiritual y lo espiritual no es materia. Son distintas, pero unidas hacen una unión personal. Las dos hacen a la persona. No es una persona el cuerpo y otra persona el espíritu. No, estas dos sustancias unidas son una persona. Son una persona. Es la unión personal, es una unión personal. El alma y el cuerpo constituyen a un hombre individual. No son dos. Es que mi cuerpo no le hace caso a mi espíritu. O sea, no son dos, es una persona. Son dos sustancias, pero es una persona, es un ser. Una persona humana, porque en esta unión, hermanos, solamente hay una conciencia en esta persona. Hay una conciencia en esta persona. Es el hombre o la persona quien está consciente de las sensaciones y de los pensamientos, de los afectos del cuerpo y de los actos de la mente. Es una persona la que siente. Cuando estamos tristes, ¿quién siente?
Mi cuerpo y mi alma juntos. Mi mente está triste, pero mi cuerpo también se aflige, se enferma. Perciben eso como un ser, aunque son dos sustancias diferentes, espíritu y alma, perdón, espíritu y cuerpo. Número 3, hermanos. Ya vimos en primer lugar que son dos sustancias, alma y cuerpo. Ya vimos que esta unión, ¿verdad?, hacen a una persona. Y número 3, esta es una unión sin mezcla o confusión. De tal manera que no puedes decir, no, es que está raro definir si el que me está hablando es el cuerpo o el que me está hablando es el alma. Está difícil definir si lo que estoy viendo es su cuerpo o es su alma. O sea, no. Cada sustancia, hermanos, en la personalidad del individuo mantiene sus características. No se mezclan, no están mezcladas, no están fusionadas, no están compuestas, tampoco. El alma sigue siendo espíritu y el cuerpo sigue siendo materia. No cambian. El alma sigue siendo alma, sigue siendo espíritu y el cuerpo sigue siendo materia. ¿Ustedes conocen el bronce? ¿Sí saben que es una aleación entre el cobre y el zinc? ¿Verdad? Ustedes lo mezclan, cada quien en su naturaleza propia, mezclan el cobre, el cobre y el zinc y se obtiene otro elemento diferente, con otras propiedades, que ya no es zinc y que ya no es cobre, sino es otro diferente. Pues eso no sucede con la unión entre el cuerpo y el alma. Cada quien mantiene sus propiedades. En el ejemplo que les daba de este metal, ya el bronce ya no es cobre, el bronce ya no es zinc, ya fue otro distinto, con propiedades totalmente diferentes, con otro peso molecular, con otras cosas ya que ya no son iguales a de donde procedió. Pero no sucede así, hermanos, en la constitución del hombre. El hombre siempre va a mantener sus propiedades de un espíritu y las propiedades de una materia, de un cuerpo, siempre. Bien definidas, bien claras, no están mezcladas, no hay confusión. Podemos definir bien cuando está el alma de una persona abatida, podemos definir bien cuando el cuerpo de un hombre está enfermo, cuando está mutilado. Podemos definirlo muy bien. No hay confusión, no podemos decir, ay, es que tiene el alma cortada, o que se le cayó un pedazo de alma. O sea, no podemos decir eso. Podemos decir eso del cuerpo, porque son sus propiedades, pero del alma no. Así que, hermanos, no existe tal mezcla de la unión del alma y el cuerpo. No hay una mezcla. Cada sustancia en la persona sostiene sus propiedades, sus características. Ambas cosas, hermanos, permanecen distintas en la persona. Son distintas. Aunque somos una persona, en cuerpo y alma, cada sustancia permanece distinta en nuestra constitución. Tampoco hay transferencia de ninguna de las propiedades de la una a la otra y viceversa. La materia no le puede transferir características al espíritu y el espíritu no le puede proporcionar características a la materia. No se puede. ¿Por qué? Por la naturaleza de las cosas. Lo espiritual es espiritual, lo material es material. Solamente, hermanos, por la misteriosa obra de Dios hace esta unión y somos lo que somos. Somos lo que somos, seres pensantes, razonantes, con conciencia. Solamente Dios hace ese milagro, hermanos. Solamente Dios da esa vida. Y alabemos a Dios, hermanos, porque es el creador de esto, del ser humano.
de una vida ordenada, organizada. ¿Cómo es que lo material puede estar en unión con lo espiritual? Y dos cosas tan distintas, tan opuestas, tan antagónicas, estar juntas. ¿Cómo es posible? Pues Dios hace ese milagro. Dios opera para que esto tenga vida y exista. Como vimos hace un momento, hermanos, no se transfiere ninguna de las propiedades de la mente al cuerpo, ni se transfiere ninguna de sus propiedades del cuerpo a la mente. No se puede. Dos características distintas de ambas sustancias en una sola persona, que constituyen el ser humano, que constituyen la hipóstasis, la existencia, el ser en este mundo. Sin embargo, hermanos, la unión no es una mera morada. La unión no es una mera morada, no es como el caracol, ¿verdad?, que busca un caparazón para meterse ahí. O sea, el cuerpo no es como el caparazón que busca el molusco para meterse ahí. No es así, hermanos. El alma no mora en el cuerpo como un hombre mora en una casa. El alma no mora en el cuerpo como cuando se pone uno las vestimentas. No. El cuerpo es parte de él mismo, de la persona. El cuerpo es parte de la persona y necesario para su integridad como hombre. O sea que un hombre sin cuerpo no es hombre, no es un ser humano. Debe de tener cuerpo. Un hombre sin alma no es un ser humano. ¿Qué sucede cuando fallece alguien? ¿Qué decimos? Ahí está el qué, el cuerpo de tal persona, porque ya no es una persona, ya solamente es el cuerpo. Ya no se le puede decir un ser humano a él, es solamente un cuerpo. Ya perdió esas características de un humano. Porque el ser humano está constituido de cuerpo y alma. Así que, hermanos, Él está en cada parte del cuerpo y es consciente del más ligero cambio. El espíritu es consciente del más ligero cambio en el estado hasta el más poco importante de sus miembros. El alma es consciente de eso, el espíritu es consciente de eso. En tercer lugar, hermanos, las consecuencias de esta unión del alma y del cuerpo son una comunión de atributos. Los atributos o características o propiedades que tiene el cuerpo y los atributos, características o propiedades que tiene el alma son comunicadas el uno al otro. Se comunican estas propiedades. No se mezclan, no, se distinguen claramente. Vemos que una la comunica a la otra y que el otro lo comunica al cuerpo. Esto es, hermanos, que la persona es poseedora de todos los atributos, tanto del alma como del cuerpo. O sea, la persona es consciente, tiene y controla todos los atributos del cuerpo y todos los atributos del alma. La persona es la que hace eso. Podemos decir, hermanos, del hombre todo aquello que se pueda decir de su cuerpo, y podemos decir del hombre todo aquello que se pueda decir de su alma. ¿Qué podemos decir del cuerpo de un hombre? Pues que es alto, que es chaparro, que es blanco, que está güero o que no está tanto. Podemos decir que es chino de su cabello o que es lacio, que está flaco o que está gordito.
Podemos decir, hermanos, todo aquello que se puede decir de su cuerpo de un hombre, pero también podemos decir todo aquello que se puede decir de su alma. Este es bien corajudo, el enojón. Oh, este es bien pasalón, bien suave. Y sabemos quién es, ¿no? Sabemos quién es esa persona. La definimos. ¿Por qué? Porque todo lo que se puede decir del cuerpo de una persona y todo lo que se puede decir del alma de una persona es esa persona. Si se dan cuenta que no se mezclan las características o los atributos del cuerpo y del alma, más sin embargo podemos usarlos para definir a una persona como es, o quién es, o cómo está existiendo en este mundo. Está existiendo alto, está existiendo gordo, está existiendo corajudo, está existiendo enojón, está existiendo así. Y podemos verlo. Pero esas cosas son definidas. Podemos decir que un hombre es juicioso, que es sabio, que es bueno, que es benevolente, que es erudito. Y sabemos quién es. Pero también podemos definir a ese hombre por sus características corporales o materiales. Es un hombre que le gusta el dinero sobre todas las cosas. Se ve metalizado, materialista. Y podemos definirlo por cosas que tienen que ver con su espíritu o podemos definirlo con cosas que tienen que ver con su cuerpo. Y estas nos hablan de una sola persona. ¿Sí nos estamos ubicados en esto? Nos hablan de una sola persona. Pero por otro lado, hermanos, lo que no es cierto de esto, pero lo que es cierto de uno de estos elementos no es cierto del otro. Por ejemplo, cuando el cuerpo queda herido o quemado, no es el alma la que está sujeta a estos accidentes. Cuando estás trabajando o cuando estás calentando ahí en la estufa, que te quemas la mano, ay, se me quemó parte de mi alma. No, se te quemó la mano. Y cuando el alma está arrepentida o es creyente, iluminada o informada, no es el cuerpo de quien se está hablando. ¿Se está hablando de quién? Del alma. Veo que has mejorado mucho en matemáticas. ¿De quién están hablando? ¿Del cuerpo o del alma? ¿De quién se está hablando? Cuando una persona mejora mucho en sus estudios, ¿de quién se está hablando? ¿De su espíritu o de su cuerpo? ¿De su cuerpo? ¿Piensas con el cuerpo? Cuando mejoras, cuando entras al trabajo y llegas y no sabes nada, nunca te entrenaron, nunca quisiste ser entrenado, no sé la razón, pero no sabes nada. Y ahí empiezas a entrenar, y empiezas a ver, empiezas a ponerte listo ahí, y ya pasa unos 6 meses, un año, y ya has mejorado mucho en tu trabajo. ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Tu alma o tu cuerpo? Es tu alma, tu razonamiento, piensas, ves cómo lo hace, ves para qué lo hace, ves el propósito de ello, entonces empiezas a razonar, a poner mente ahí en eso. Obviamente utilizas tu cuerpo, ¿verdad? Como vamos a ver que hay mixtos, hay una aplicación mixta de ello, pero cuando uno mejora en su entendimiento, el que está mejorando, ¿quién es? Es el espíritu, es el alma la que está mejorando. De hecho, hermanos, esto sucede. Hay personas que su cuerpo no puede mejorar, que están enfermos, postrados en cama, en silla de ruedas. Su cuerpo no puede mejorar, pero su alma sí, conociendo a Dios, meditando en Dios. Su alma crece, aunque su cuerpo ahí está, inerte, o no se espera ya mucho de él. Pero su espíritu crece constantemente, estudiando, conociendo, reflexionando, meditando
en Dios y las cosas de Dios. ¿Ya me expliqué? Bien. Entonces, cada cosa, hermanos, tiene sus propiedades y sus cambios, pero es la persona o el hombre quien es el sujeto de todos ellos. El hombre, hermanos, es el sujeto de todos estos cambios. Si va a mejorar en su espíritu o en su mente, es el que lo hace. Si va a mejorar en su salud, su cuerpo es el que lo hace. Toma su medicina, va al médico, se pone el medicamento, cuida su salud, mejora su cuerpo. Es la persona quien lo hace. Por ello, hermanos, se pueden hacer afirmaciones inconsistentes o aparentemente contradictorias acerca de la misma persona. Por ejemplo, podemos decir que una persona es débil cuando es fuerte, como el ejemplo que dio hace un momento. Puede ser débil físicamente, postrado en cama, sin una salud prometedora, pero puede ser fuerte en su alma, en su espíritu, comunicando esperanza a muchos de nosotros. Y esto, hermano, nos ha pasado cuando nosotros vamos a ver a un enfermo, que vamos nosotros supuestamente a dar unas palabras de aliento para que el hermano no se desanime, para que el hermano... Y cuando tú vas a visitar al hermano o a la hermana que está postrado en cama, tú eres más beneficiado que ella. Ves cómo en su escasez, en su limitación, en su pobreza, él es feliz, está contento. Y yo con todo lo que tengo, no puedo estarlo como lo está ella o como lo está él. ¿Por qué? Porque son estas cosas antagónicas. Aunque él es débil físicamente, es fuerte espiritualmente. Dios lo ha pasado por ese trato, por ese proceso en el cual, aunque su cuerpo se está disminuyendo, su alma, su espíritu está creciendo. Y podemos ver estas dos cosas antagónicas, hermanos, en una persona. Puede ser fuerte y puede ser débil. O al revés, puede ser débil mentalmente, como sucede en los trabajos, ¿no? A la gente que no le gusta pensar, le gusta, no, yo me quiero mejor enterrar el pico y la pala. A mí no me den problemas, no me hagan pensar en matemáticas, no me hagan pensar en razonamientos. A mí nomás pónganme a hacer agujeros y yo los hago. No le haces del tamaño que quieran. Débil mentalmente, pero fuerte físicamente. Se da el caso, ¿no? Ustedes los pueden saber. También se puede decir, hermanos, de una persona que es mortal e inmortal. ¿Sí sabías eso? Que un ser humano es mortal e inmortal. Mortal, ¿por qué? Porque su cuerpo puede morir. Por inmortal, ¿por qué? Porque el alma nunca muere. El alma nunca muere. Y esto derriba totalmente a todos esos aniquilistas que creen eso de la aniquilación. El alma nunca muere. El alma Dios la creó inmortal. Dios creó el espíritu inmortal. Por eso se dice que el hombre tiene estas dos características antagónicas. Es mortal en su cuerpo e inmortal en su alma. Podemos decir que es espíritu, por un lado, el hombre, pero también podemos decir por otro lado que el hombre es polvo y cenizas. Cosas contradictorias. Pero también, hermanos, podemos designar a un hombre en base de un elemento de su naturaleza cuando lo que decimos de él es cierto solo del otro elemento. Ay, ¿qué es esto, hermano? Por ejemplo, hermanos, podemos llamarle espíritu y sin embargo decir que está hambriento y sediento. Pero ¿cómo el espíritu va a estar hambriento y sediento si eso son características de un cuerpo? Pero en este caso, hermanos, también se puede decir del espíritu que está hambriento
y sediento. ¿Qué no es la invitación que hace el Señor Jesucristo? Venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, hambrientos, sedientos. Esa es la invitación del Señor. ¿A quién les está hablando? ¿Al cuerpo o al alma? Al ser, hermanos, como a la constitución del ser humano. Pero en este caso aludiendo a esa sustancia espiritual, al alma. También podemos llamarlo gusano de la tierra, al hombre, cuando ¿qué? ¿Qué es un gusano? Pues algo material, ¿no? Pero podemos llamarlo gusano en sentido espiritual cuando hablamos de él como sujeto de la regeneración. Cuando una persona necesita la regeneración, se le puede llamar que es un gusano espiritual. Necesita nacer de nuevo. Así que, hermanos, se puede referir a la persona en base de cualquiera de sus dos naturalezas cuando lo que se dice le pertenece al otro. ¿Sí me explico? Y esto significa que se pueden utilizar las propiedades de la materia o del espíritu en la persona del hombre para referirse a él. De una u otra manera, de manera indistinta. Tú puedes llamarle hambriento espiritualmente o tú puedes llamarle hambriento físicamente. De una manera u otra. Y la persona entiende. O nosotros entendemos que nos está hablando a nosotros, que está refiriendo a nosotros. Ahora, hermanos, en virtud de la unión personal del alma y el cuerpo, todas las propiedades de ambas partes son propiedades del hombre. El ser humano tiene estas propiedades, materiales y espirituales. De la misma manera, todos los actos de ambas partes son los actos del hombre. ¿Qué es esto? Porque, hermanos, algunos de nuestros actos son puramente mentales. ¿Como cuáles? Como el pensar, como el arrepentirse, como el creer. Estos son actos puramente espirituales o mentales. Algunos son puramente corporales, como el proceso de la digestión, de la asimilación, de lo que estás digiriendo, de cómo tu propio organismo lleva toda esa sustancia para nutrir tu cuerpo, para sanarlo, para regenerarlo. Esa es la asimilación y la circulación de la sangre. ¿Esto qué es? Estos son características puramente corporales. Pero algunos de nuestros actos, hermanos, son mixtos, como todos los actos voluntarios. Todos los actos que tú decides hacer son actos mixtos, que tú utilizas tu mente y tu cuerpo para llevarlos a cabo. Si tú piensas, quiero salir de aquí, ¿qué haces? ¿Se va solamente tu alma? ¿Se va solamente tu espíritu? ¿O también se van los dos juntos, tu cuerpo y tu alma? Los dos se van. Los dos se van. Entre los cuales se puede mencionar el andar. Entre los cuales se puede mencionar el hablar, el escribir. Cuando tú estás escribiendo, obviamente no escribes así, a ver qué sale. No, estás pensando, voy a escribir una carta, le voy a dar un regalito a tal persona, le voy a hacer una dedicatoria. ¿Qué estás haciendo? Utilizando tu mente y utilizando tu cuerpo, tu mano. La está dirigiendo, la está, qué palabra, qué letra, qué signo debes de poner. Entonces se dan cuenta cómo nuestra constitución, alma y cuerpo, está unida y utiliza de una manera, pues ya para nosotros es innata, que no percibimos, utiliza las características del alma y las características del cuerpo. En estos se da una concurrencia o cooperación directas de la mente y el cuerpo. Cuando tú voluntariamente decides hacer cualquier cosa, tu alma y tu cuerpo están trabajando juntos como una sola persona. Aunque cada una tiene sus propiedades distintas, diferentes, pero más sin embargo unidas, trabajan juntas, aportan juntas para
para realizar las voluntades del hombre. Otra consecuencia de esta unión hipostática es la exaltación del cuerpo. La exaltación del cuerpo. ¿Cómo? Exaltación del cuerpo. O sea que el cuerpo es más valioso que el alma. ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está esto? La razón por la que el cuerpo del hombre y su vida están enormemente exaltados por encima de los de un animal es que es que están en unión personal con un alma racional e inmortal. Esa es la exaltación, hermanos, del cuerpo. Porque el cuerpo está unido a un alma racional e inmortal. Esa es la razón, hermanos, por la que el Señor nos puso sobre toda la creación, porque nos dio un alma inmortal. Los animales no tienen alma. Los animales no tienen lo que Dios le concedió al hombre. Tienen vida, sí, pero no tienen alma. Y esto, hermanos, el que el cuerpo tenga en sí esa unión con un alma inmortal, es lo que le da al cuerpo su dignidad y hermosura. Tu cuerpo está unido a un alma inmortal. Eso es lo que lo hace digno y hermoso entre toda la creación. Así que tú puedes ver el plumaje de una ave exótica. Tú puedes ver la graciosa simetría de una mariposa. Tú puedes ver la belleza que hay en la naturaleza, en las criaturas que Dios creó. Pero todas estas bellezas, hermanos, que Dios creó en la naturaleza, no son nada en comparación con la figura erguida y la hermosa intelectualidad del hombre. No son nada comparables. Porque Dios, al ser humano, le dio un alma inmortal. De tal manera que la mente, hermanos, irradia el cuerpo y le imparte una dignidad y un valor que no podía ser poseída por ninguna otra configuración de la materia. No a las plantas, no a la flor más hermosa, no al animal más hermoso, sea ave, sea lo que sea. No a eso, hermanos, sino al cuerpo del ser humano, en la unión con el alma, irradia, hermano, esa dignidad y un valor enorme a la humanidad. Al mismo tiempo, hermanos, el alma no queda degradada por su unión con el cuerpo. O sea, el alma no pierde su valor. El alma es inmortal y el cuerpo mortal. Entonces, cuando se une, pues le quita valor. No, no le quita valor. ¿Por qué, hermanos? Porque así estaba revestida el cuerpo del hombre, así estaba el alma revestida en Adán antes de la caída. Y ha de estar revestida con un cuerpo en su estado glorificado en el cielo. Así es, hermanos, como va a manifestarse. Preguntas, hermanos, hasta aquí. Preguntas. Algo que no quedó claro. Llevamos ya 40 minutos, todavía no termino. Faltan todavía ya meternos ahorita estamos en el -1, ¿verdad? También empezamos la encarnación. Vamos al siguiente paso que es el 0. Y luego ya después vamos a empezar a ver la encarnación. Pero sí es importante que quede bien claro esto, hermanos. Por allá una pregunta. Los no creyentes también puede ser fortalecida o puede tener esa hambre. A ver, más fuerte porque no. El alma de los no creyentes también puede ser fortalecida y tener esa hambre. Puede ser ejercitada, porque
conocemos que hay físicos, matemáticos que son incrédulos y han crecido en su razonamiento. Pero en ese sentido sí se puede, pero no en un conocimiento de Dios. No sé si quedó contestada tu pregunta. Hermano Er. Hermano, ahorita usted mencionó que no podemos separarnos, o sea, no podemos irnos a un otro lado si nuestra alma y nuestro espíritu no se pueden quedar aquí y nuestro cuerpo moverse. Entonces, alma y espíritu se puede manejar como una palabra indistinta, o sea, simplemente expresada de diferente manera, o hay una diferencia entre qué es el alma y qué es el espíritu. No, es de manera indistinta, hermanos. Puedes aplicar a alma o espíritu, mente. También se puede, es una manera indistinta de llamarse al espíritu. Ok. Sí, hay ocasiones en que el alma tiene facultades y una de ellas es la mente, ¿verdad? El razonar, el pensar. Bueno, Juan Carlos. Pastor, lo que yo entiendo de la palabra hipóstasis, no sé si sea correcto, es entonces la unión del alma y del cuerpo. Es una pregunta, o no sé si sea lo correcto. Y la otra es, cuando el apóstol Pablo habla y dice, maldito de mí, el bien que no quiero hacer es lo que hago, y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Ahorita también escuché, a lo mejor también lo entendí, no lo entendí bien, es que mi alma, mi cuerpo hace lo que dice mi alma, porque están ligadas, están juntas. Pero ahí en ese pasaje, te digo, no sé si, pastor, si lo estoy entendiendo correctamente, la palabra hipóstasis, si es eso, la unión, y ese pasaje, ¿cómo es que no se sujeta el cuerpo a lo que el alma quiere? Ok. Hipóstasis sí, es un término que se utiliza para la existencia en este mundo de un ser, de una persona. Eso es lo que significa hipóstasis, existencia de un ser, de una persona para poder ser conocida en este mundo. Ahora, con respecto a lo que mencionas del apóstol Pablo, que decía que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Él manifiesta ahí la existencia de estas dos sustancias, su cuerpo y su alma. Porque su cuerpo decía que no quería hacer lo que su mente, lo que su alma quería hacer. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué no lo hacía? Por el remanente. ¿Por qué tenía ese conflicto? ¿Por qué presentaba esa dificultad? Por el remanente de pecado que había en él y que hay en nosotros. Cosa que tenemos que estar tratando, luchando, porque el Señor nos ha dado herramientas, el Señor nos ha capacitado, nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado de la iglesia, nos ha dado de pastores, nos ha dado de tener la comunión, la cena del Señor, nos ha dado todas estas cosas para que nosotros podamos ser fortalecidos y constantemente estemos triunfando y venciendo las tentaciones y ataques que el enemigo trae contra nosotros. Y en ese pasaje el apóstol Pablo, él manifestaba su humanidad, su lucha, su dependencia, que aunque él era una persona muy rebasada, que nos rebasaba en mucho a nosotros, aún mantenía ese conflicto. Y ese conflicto no va a terminar hasta que el Señor venga o el Señor nos llame. Es solamente eso, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo nos dice que nosotros nos tomemos de toda la armadura de Dios para estar firmes, para soportar. ¿Por qué? Porque él se veía en ese cuadro también, el que acabas de mencionar, que lo que quería hacer no lo hacía y lo que no lo hacía. Él se veía, él estaba encuadrado en ese marco. Por eso él decía, tomad
toda armadura de Dios. Dios nos ha capacitado, nos ha dado beneficios, nos ha dado herramientas. No nos ha regenerado y ahí a ver cómo le hacen. No, nos ha dado de su palabra, de su espíritu, de la iglesia, pastores, hermanos sabios, para poder ser cuidados y preservados. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Quién quiere dejar de ser humano? Nadie. Yo quiero seguir teniendo mi alma y mi cuerpo todavía. Qué bien. Bien, hermanos, vamos a orar y la próxima ocasión se va a poner mejor. Y la tercera más todavía. Oremos al Señor. Señor, le adoramos, le bendecimos, le damos gracias por esta oportunidad que nos concede de conocer estos principios necesarios, Señor, para conocernos a nosotros mismos, derivados, Señor, de que le conocemos a usted. Pedimos, Señor, que usted nos dé claridad, comprensión, Señor, de estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.